Buenos días, mi nombre es Juani Romero, soy técnico de Cámara de Comercio de Almería y actualmente entre los programas que estoy gestionando tenemos el de PYME Sostenible. El programa PYME Sostenible actualmente tiene la convocatoria cerrada, pero se prevé que para el año que viene, para 2025, se abra una nueva convocatoria. No sabemos la fecha, pero las empresas que estén interesadas en solicitarla pues podrán informarse a través de nuestra página web o contactando con mi compañera Charo Navarro o conmigo. El webinar que vamos a realizar hoy, en el que se va a llevar a cabo de 12 de la mañana a 2 de la tarde, se enmarca dentro de este programa de PYME Sostenible. Es un webinar de una duración aproximada de 2 horas. A lo largo del mismo y a través del chat van a poder hacer todas las consultas que tengan y una vez que finalicemos las ponencias, pues se abrirá un periodo de ruegos y preguntas en el cual se intentará dar respuesta a todas las dudas que hayan surgido. Para el desarrollo del mismo tenemos dos ponentes extraordinarias. Son Rosa Cantón, que es directora de Desarrollo de Negocio y Gestión de Proyectos de Omagua, además de consultora senior en Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y también contamos con Ana Luque, que es la responsable de Desarrollo de Negocio en Cámara Certifica. Simplemente para finalizar, recordarles que este webinar va a ser grabado y que van a poder disponer de dicha grabación y de las ponencias en unos días a través de la página web donde se han inscrito. Y bueno, no me extiendo mucho más, le damos el turno de palabra a Rosa. Muchas gracias, Rosa. Estupendo, muchas gracias, Juani. Voy a compartir. Estupendo. Me confirmáis que estáis ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, la Sí, vemos perfectamente. estupendo, muy bien. Bueno, pues arrancamos la presentación y en este caso, por mi parte, nos vamos a hablar de la importancia del análisis de ciclo de vida para el diseño ecológico. En la charla posterior, Ana de Cámara Certifica nos hablará también de la parte de certificaciones. En nuestra presentación vamos a conocer un poco más sobre los análisis de ciclo de vida. Siempre lo vamos a ver referenciados prácticamente siempre con el acrónimo de ACV, ¿no? Vamos a ver qué son, cómo se realizan, qué información nos da y además qué oportunidades nos ofrecen. Bueno, pues el análisis de ciclo de vida, o ACV, es una metodología analítica que analiza todo el ciclo de vida de un producto, ¿no? Desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Esto incluye diferentes etapas de la vida en sí del producto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos análisis ambientales, como por ejemplo la huella de carbono alcance 1 y 2, que a lo mejor puede ser más habitual que se conozca, ¿no? Cuando disponemos, por ejemplo, también de licencias ambientales como las autorizaciones ambientales integradas o autorizaciones de vertido, de emisiones, nos centramos sobre todo en los impactos ambientales del proceso de producción, ¿no? Con este enfoque se incluyen otros aspectos de la vida de nuestros productos que pueden llegar incluso a tener más significancia desde un punto de vista ambiental. Y esto también nos ofrece información pues sobre la relación que tenemos con el entorno, ¿no? No solamente por la parte de nuestro proceso de producción. Es decir, con un análisis de ciclo de vida vamos a tener información sobre la adquisición de los recursos y materias primas y también sobre su uso, el impacto que pueda tener el propio uso del producto y qué pasa con el producto, cómo se gestiona una vez ha finalizado su vida útil, ¿no? Este es un enfoque en este mundo del análisis de ciclo de vida que podéis escuchar también a veces que nos referimos a él como de la cuna a la tumba, es decir, desde que nacen los que son los materiales que alimentan a nuestro producto hasta el destino final. En inglés también lo escuchamos como cradle to grave, ¿no? Lo que se busca con la economía circular es convertir este concepto de la cuna a la tumba en un concepto de la cuna a la cuna, ¿no? Si no con todos los flujos, al menos con todos los posibles. Y de ahí viene también el concepto de circularidad. Nos preguntamos ahora, ¿no? ¿Por qué realizar un análisis de ciclo de vida? Bueno, pues hay múltiples razones para hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es la protección ambiental propiamente. Este aspecto, además, lo solemos tener más claro porque el realizar estos análisis de ciclo de vida suelen venir impulsados en algún contexto de requisito ambiental, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser porque tengamos en nuestro mercado, ¿no? Nuestros clientes finales
sean clientes más concienciados que utilizan el análisis de ciclo de vida como un aspecto diferenciador en su toma de decisiones, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, a nivel europeo en determinados mercados, pues, como el alemán, ¿no? O, por ejemplo, también puede ser que venga traccionado pues, porque se incluya como un requisito en licitaciones. Esto lo estamos viendo cada vez más en el sector de la construcción, donde se exigen o se solicitan en periodos de licitación que los materiales que se utilicen tengan la declaración ambiental de producto. Y, y bueno, ya a este respecto, en este punto en concreto de protección ambiental, el análisis de ciclo de vida es donde nos va a dar una información muy integral, porque el objetivo es identificar y cuantificar las cargas ambientales del producto, como son el uso de energía, el consumo de recursos, las emisiones contaminantes, lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿no? Con esta información nosotros vamos a poder evaluar los impactos ambientales y proponer estrategias de mejora. Pero también toda esta información que vamos a obtener con el análisis de ciclo de vida nos da una información que utilizada adecuadamente nos puede repercutir positivamente en la empresa en otros aspectos. Por ejemplo, nosotros hemos destacado aquí dos pilares que son muy importantes, que es la competitividad y la reducción de costes. Por una parte, por ejemplo, nos puede ayudar a optimizar procesos productivos, identificando etapas ineficientes donde podemos reducir los costes y mejorar esa eficiencia, ¿no? Por ejemplo, una variable que nosotros modelizamos en un análisis del ciclo de vida precisamente es la ineficiencia del sistema, es decir, no el 100% de nuestras materias primas se transforman en productos. Y esto muchas empresas lo tienen contabilizado, pero otras, en la realidad, cuando hacemos estos análisis de ciclo de vida en la industria, es que en otros casos no se tiene contabilizado. Se tiene una idea, pero no se tiene una información detallada, ¿no? Que aporte valor. Y esto, por ejemplo, es un indicador importante. Otro ejemplo también pueden ser los residuos. Es decir, al final los residuos, lo que se quiere también es que se tenga el enfoque de que los residuos no es algo de los que nos queda, o sea, que la primera opción sea desprenderse de, sino que también tenga la consideración y la valoración como un recurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos una reducción en la generación de los residuos, estamos teniendo un beneficio ambiental, pero también un beneficio en la reducción de los costes, porque estamos optimizando el consumo de lo que pueden ser aceites, de lo que pueden ser envases, etcétera, ¿no? Y luego también estamos reduciendo el coste de todo lo que es la generación de residuos. Vemos con estos ejemplos que una mejora ambiental repercute también en una mejora de los costes, ¿no? Otro aspecto también en los que el análisis de ciclo de vida puede mejorar la competitividad empresarial es ofrecer productos más sostenibles que pueden abrirnos nuevos mercados o bien ser un aspecto diferenciador dentro de los mercados que ya trabajamos, ¿no? Por ejemplo, recientemente estábamos trabajando en una empresa que realiza una bebida que se autocalienta, ¿no? Y su principal mercado es el mercado alemán. Y una de las dificultades que estaban teniendo allí a la hora de comercializar sus productos es que ellos tienen unos requisitos de reciclabilidad que diferencian en función del tipo de producto que se envasa, ¿no? Y ellos estaban teniendo dificultades por el propio diseño de su producto, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando con ellos con este enfoque de análisis de ciclo de vida para ver cómo podemos, haciendo este análisis, eliminar esas barreras pues, de mercado, ¿no? En este punto de la competitividad empresarial también tenemos que destacar que otro valor añadido es que permite ser proactivo en lugar de reactivo frente a requisitos legales. Por ejemplo, ahora recientemente se ha aprobado el reglamento de diseño ecológico, ¿no? Este reglamento de diseño ecológico, entre las novedades que trae, es que hasta ahora la principal variable que se estaba utilizando de valoración era la eficiencia energética, ¿no? Pues todos conocemos las etiquetas de los electrodomésticos con la graduación, ¿no? de la diferencia de eficiencia que tiene de uso de la energía, ¿no? Sin embargo, este nuevo reglamento lo que quiere es incorporar otras características también para tenerse en cuenta en la parte de diseño y fabricación, etcétera, y que también aporten información a los consumidores, ¿no? Entre estos nuevos aspectos, por ejemplo, nos encontramos con conceptos como durabilidad, reutilizabilidad, actualización de los productos o, por ejemplo, reparabilidad del producto. Entonces, se establecen criterios en los que nosotros tenemos que garantizar que todas las partes de nuestro producto va a poder ser reparable, ¿no? O, por ejemplo, también otro de los criterios que establece es la presencia de sustancias químicas que dificulten su reutilización o que dificulten el reciclado de materiales, ¿no? Por ejemplo, en los plásticos hay determinados aditivos que se adicionan que hacen que no sea posible reciclarse o bien limiten ese número de usos, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, también pone el hito en este punto, ¿no? La eficiencia energética y el consumo de recursos, el contenido de material reciclado.
Habla también de la huella de carbono y de la huella ambiental como información que va a ser necesaria por requisito legal en los productos, ¿no? Y luego también otra peculiaridad es que toda esta información que estamos hablando va a ser recopilada y va a ser como compilada, ¿no? En una herramienta que se va a denominar pasaporte digital de producto. Este pasaporte digital de producto es una herramienta que lo que busca es proporcionar toda esta información detallada, pero de manera asequible a lo largo de todo su ciclo de vida y además está dirigido, ¿no? Pues a los diferentes gestores o agentes, digamos, que van a hacer uso de ese producto, ¿no? Que va a ser tanto consumidores como empresas, como por ejemplo también gestores de residuos, ¿no? Facilitando también la toma de decisiones en relación al producto y también, por ejemplo, su mejor gestión una vez que ya pues, ha terminado su vida útil, ¿no? Este pasaporte digital de producto pues, va a recoger información sobre la composición del producto, el origen de los materiales, el impacto ambiental en su fabricación o instrucciones para su reparación, para su reutilización o instrucciones para su reciclaje, etcétera, ¿no? Es un concepto pues muy interesante. Sí que es verdad que este reglamento, que ya es de aplicación directa, porque no es como las directivas, que se tienen que hacer la transposición a normativa nacional, al ser también muy ambicioso, pues tiene unos plazos para implantarse, ¿no? Y luego también lo que ha hecho la Unión Europea es que ha priorizado de forma que con dos horizontes, entre 2024 y 2027 hay un horizonte donde se va a centrar en lo que consideran los productos con mayor impacto ambiental, ¿no? Y luego el resto de productos van a ser, al principio van a ser 18 productos y luego unos 12 productos van a tener un horizonte de desarrollo legislativo del 2028 a 2030, ¿no? Y bueno, porque os hagáis una idea de qué tipo de productos van a ser, pues son productos, los más prioritarios van a ser los electrónicos, baterías, por ejemplo, los vinculados a metales como el hierro, el acero o el aluminio, los textiles, que ya además estamos viendo la presión que tienen sobre ellos, ¿no? También como gestión de residuos, los muebles, los neumáticos, los detergentes, las pinturas y productos químicos. Bueno, en total eso es. Bueno, y va a afectar también a productos finales y también a productos intermedios. También nos puede afectar, ¿no? No solamente lo que se comercializa como destino final usuario, ¿no? Es muy interesante. Y luego, bueno, hay también otro desarrollo normativo que está relacionado con los análisis de ciclo de vida y que también nos permite adelantarnos y tener esa posición proactiva. Y en este caso sí son dos directivas que se tienen que transponer todavía al ordenamiento nacional, que son relativas a la información sobre el producto, la que se conoce como directiva de Green Claims o Greenwashing, ¿no? Esta normativa va a permitir a los consumidores tomar decisiones más informadas y también con más seguridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya no se van a poder utilizar alegaciones medioambientales genéricas como respetuoso con el medio ambiente o sostenible, ¿no? O alegaciones que se denominan desleales sobre la compensación de emisiones de carbono, ¿no? Como neutro en carbono, cuando realmente neutro en carbono es solamente una parte, ¿no? O cuando realmente no estoy haciendo medidas de reducción de emisiones, sino que simplemente estoy compensando las emisiones que genero, ¿no? Todo esto se va a legislar con normativa específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Unión Europea a este respecto va a permitir solo unos determinados eslóganes en base a sistemas de certificación oficiales establecidos por autoridades públicas y que van a requerir de estos análisis de ciclo de vida, ¿no? Bueno, también tiene un periodo de desarrollo, pero en este caso es más a corto plazo porque se espera que las medidas sean implantadas. Bueno, ya se está trabajando en la transposición, pero en el 2026 ya tienen que ser una realidad. Nos preguntamos ahora por qué realizar el ciclo de vida de un producto, ¿no? Aquí os mostramos bastantes argumentos, por ejemplo, en la identificación de puntos críticos, que lo comentábamos antes. Analizar el ciclo de vida de un producto nos permite identificar puntos críticos en los procesos productivos. Esto significa que podemos localizar áreas específicas donde el impacto ambiental es mayor y tomar decisiones basadas en datos para mitigar esos efectos. Por ejemplo, realizando un análisis de ciclo de vida, vamos a ver qué peso tiene ambientalmente la obtención de los recursos frente al proceso productivo. Es decir, nosotros conocemos el impacto ambiental de nuestro proceso, pero es posible que en la extracción de las materias primas tenga un impacto que sea incluso en algunos casos mayor, ¿no? Por ejemplo, en el consumo, en el sector textil, el consumo de agua en el cultivo de algodón, pues es muy relevante, ¿no?
O, por ejemplo, el transporte marítimo, en el caso de que estemos utilizando materias primas importadas, pues también puede ser más relevante que incluso ciertas partes de nuestro proceso productivo, depende del tipo de industria, ¿no? Del que estemos hablando. Este análisis de ciclo de vida nos va a dar información de qué parte de nuestro producto genera más impacto. Por ejemplo, nos ha pasado el que nosotros tenemos, por ejemplo, un pensamiento de que las materias primas tienen un componente de metal y de plástico, pues pensamos que el plástico, que además estamos ahora como muy concienciados con el cero plástico, etcétera, pensamos que tiene un impacto cuando a lo mejor la parte de metal tiene un peso mucho mayor. O, por ejemplo, nos podemos sorprender y el embalaje y el transporte de las materias primas que consumimos o incluso el embalaje y el transporte de nuestro producto, pues tengan un impacto que esté en el orden de la fabricación, ¿no? En paralelo a este análisis que vamos a hacer, se pueden identificar oportunidades de mejora, ya que vamos a conocer también todo nuestro proceso y todo lo que son las diferentes partes de nuestro negocio con ese otro enfoque, ¿no? Un punto también interesante es, por ejemplo, en cuanto a indicadores, ¿no? Nos permite hacer un zoom sobre determinados indicadores. Por ejemplo, en este momento puede que ser que estemos realizando un seguimiento sobre un indicador de manera global, ¿no? Como el consumo de agua o el consumo de energía, ¿no? Pero de manera global, en todo lo que es nuestra actividad, en todo lo que es nuestro proceso de fabricación. El análisis de ciclo de vida nos permite identificar puntos calientes de ese consumo y realizar un seguimiento de esos puntos en concreto, ¿no? Siendo más efectivo el seguimiento y además pues, cualquier medida que podamos tomar, ¿no? Aquí también, por ejemplo, es importante destacar en cuanto a la mejora de los indicadores de eficiencia energética, ¿no? A la mejora del consumo de energía propiamente. Esto, por ejemplo, es interesante y enlazándolo como a una de las oportunidades de monetizar todos estos aspectos ambientales, tenemos una palanca reciente que son los certificados de ahorro energético, que nos permiten monetizar directamente las medidas de ahorro, no solo por el ahorro en sí, sino de energía que estamos haciendo con esa medida, de la energía que dejamos de consumir, ¿no? Y aquí en energía hablamos tanto de combustible como de electricidad, sino también vamos a poder comercializar esos ahorros de energía como certificados que se venden como tal a unos determinados agentes porque se denominan sujetos delegados o sujetos obligados, ¿no? Vemos que hay muchas palancas que pueden hacer todo esto muy interesante. También, entre otras diferentes motivaciones que recogemos aquí, la gestión de riesgo, que es muy poco conocida, es un punto interesante. Cuando realizamos un análisis de ciclo de vida y buscamos medidas de mejora, vamos a ver que un punto clave es el estudio de alternativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, evaluamos alternativas de proveedores con menos impacto, ¿no? Pero con menos impacto actual y futuro. Si un proveedor, por ejemplo, actualmente está localizado en Alemania, porque además esa materia prima pues, tiene un coste menor que otro que podamos tener localizado más por cercanía a nivel nacional, pues puede ser no rentable en ese momento, pero el estudio de alternativas locales, que nos disminuye el impacto en lo que son las emisiones del transporte, ahora mismo, por ejemplo, puede que no nos resulte económicamente rentable, pero si tenemos en cuenta en esa valoración el cómo va a evolucionar el precio de los combustibles de logística, pues sí que puede ser interesante, hacer interesante, ¿no? Ese cambio de proveedor, ¿no? Entonces aquí estamos de nuevo teniendo una sinergia entre una reducción de costes y ya no solo una reducción de costes, sino una gestión del riesgo. Es decir, yo tengo esta información, sé cómo va a evolucionar, o en la medida en la que tenemos modelos, cómo va a evolucionar esa variable de incremento del precio del gasoil y tengo esa información pues, para en un momento dado cambiar a un proveedor local, ¿no? Pero puedo trabajar en lo que es la evaluación de ese proveedor, en las relaciones con el proveedor, en si, por ejemplo, mi materia prima tiene que tener unas determinadas calidades o unas determinadas características que actualmente no hay proveedores nacionales que las tengan, puedo ir trabajando con proveedores estratégicos, pues el desarrollo de esas materias primas. Todos estos casos que os estoy poniendo son casos concretos que además estamos trabajando y estamos viendo y conociendo con esta herramienta en instalaciones industriales. Continuando con lo que es haciendo un zoom en el desarrollo del análisis de ciclo de vida, este diagrama ilustra lo que es el proceso de análisis de ciclo de vida. Vamos a ver que tiene como, en este caso, como cuatro bloques principales, esta aproximación, ¿no? Vamos a ver que tenemos lo que es el ciclo de vida con lo que son las etapas propiamente de nuestro proceso, o sea, de la fabricación de nuestro producto, partiendo de la obtención de materias primas, la producción, distribución, la utilización y el fin de vida, ¿no? De nuevo con un enfoque integral de todo el proceso y previo y posterior a ese core, ¿no? A ese proceso central, vamos a tener la entrada,
donde identificaremos los recursos necesarios para el sistema, como son las materias primas y la energía principalmente, ¿no?, que se utiliza. A nivel de materias primas, tened en cuenta que consideramos no solamente lo que es la materia prima en sí, sino también el transporte e incluso en algunos casos, como por ejemplo los metales, etcétera, pues la parte de extracción también. Tened en cuenta que si nosotros utilizamos materias primas que sean componentes, que sean ya productos semi-elaborados, también es importante que tendremos que tirar en cierta manera del hilo e intentar obtener algo más de información. Si no, pues tendremos que hacer una aproximación para evaluar ese impacto de entrada de algo que no nos llega ya como una materia prima más pura, sino como una materia prima más elaborada, ¿no? Pues todo eso ahora lo vamos a ver también, qué herramientas contamos a nivel de consultoría para hacer todas esas aproximaciones. Y al final también para hacer lo complejo sencillo, como nosotros decimos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de muchos conceptos y demás y tenemos un poco de vértigo, incluso a nosotros mismos, ¿no?, en determinados proyectos donde son muy complejos y al final siempre hay maneras de obtener unos datos precisos, ¿no?, y optimizando los recursos que invertimos en esa obtención. Bueno, luego otro de los bloques que vamos a tener también en esta primera parte de análisis como tal, entrada, ciclo de vida y salida, ¿no?, serían los resultados generados en cada etapa de ese ciclo de vida. Vamos a ir viendo etapa por etapa qué emisiones se generan, qué residuos sólidos y líquidos se pueden generar, qué aguas residuales, etcétera, ¿no? Estas salidas son las que van a presentar las cargas ambientales asociadas al sistema que estemos estudiando, ¿vale? Toda esta información la traduciremos en lo que son impactos ambientales, es decir, estas salidas, utilizando unos factores de emisión y unos factores de conversión, las traduciremos en impactos, en unos impactos que además están predefinidos en una serie de categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de la agua, la pérdida de fertilidad edáfica y algunos más. Continuando con lo que es la metodología del análisis de ciclo de vida, el desarrollo de un análisis de ciclo de vida sigue una metodología que vamos a ver que está muy estructurada y muy estandarizada, ¿vale? Comenzaremos primero definiendo lo que es el objetivo y el alcance del estudio, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, decidir qué aspectos queremos analizar, ya sea un impacto ambiental general o áreas específicas, también, como veremos más adelante, como es la huella de carbono, ¿no? Aquí vamos a definir algo importante en el análisis de ciclo de vida, que es la unidad funcional. Es decir, cuando nosotros cuantificamos los impactos de nuestro producto, lo hacemos por una característica de nuestro producto, que puede ser X por 1 kilogramo de producto o un determinado impacto o un indicador por metro cuadrado de nuestro producto, ¿no? O lo que se recomienda a nivel de estándar, que se utilice como unidad funcional para referenciar el impacto del producto y es alguna variable que esté asociada a su uso. ¿Por qué? Porque si lo asociamos a su uso, sí que vamos a poder hacer comparaciones entre productos diferentes. Imaginaros, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la adquisición de una bombilla, ¿no?, y queremos utilizar la declaración ambiental de producto de la misma, el análisis de ciclo de vida, o por ejemplo, bueno, le vamos a poner el ejemplo de la bombilla, pero también es algo que se habla mucho a la hora de qué impacta más, ¿no? ¿Un coche de combustible tradicional o un coche eléctrico? No, porque si no, si tienes en cuenta la batería, al final el eléctrico contamina más, pero si tienes en cuenta toda la vida útil y el consumo de combustible fósil de un vehículo tradicional, pues contamina nada más, ¿no? Ese tipo de información que necesitamos como consumidores, tener una variable objetiva y un estudio y una información objetiva, ¿no? Eso es lo que busca solucionar este enfoque de análisis de ciclo de vida, ¿no? El ejemplo que os ponía de la bombilla, pues la unidad funcional en ese caso puede ser proveer 1000 horas de iluminación con una intensidad de 800 lúmenes. Y yo con esa unidad funcional sí que voy a poder comparar unos valores más altos y otros valores más bajos con información de diferentes productos, ¿no? O, por ejemplo, cuando adquiramos un vehículo, cuando tengamos información del análisis de ciclo de vida, de la declaración ambiental de producto de ese vehículo, la unidad funcional podrá ser kilómetros recorridos. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener una información pues mucho más objetiva, ¿no?, que nos permita realmente hacer esa toma de decisión, que es por otra parte lo que la Unión Europea quiere, porque al mismo nivel que se va tomando una mayor conciencia, lo que se quiere es que además los consumidores pues tengan y tengamos, ¿no?, esa información a la hora de la toma de decisiones.
Continuando con lo que es la metodología, visto este punto importante que es la unidad funcional, el siguiente paso es hacer el análisis del inventario. Entonces nosotros recopilamos los datos sobre el uso de los recursos, las emisiones en cada etapa que hemos visto, evaluamos los impactos ambientales utilizando factores de emisión y de impactos reconocidos y finalmente interpretamos los resultados para identificar oportunidades de mejora. Si hacemos el análisis de ciclo de vida y nos quedamos únicamente en el punto de informar, en el punto de evaluar y de simplemente comunicar nuestro impacto y no hacemos esa interpretación de los resultados y identificamos esas medidas de mejora, pues estamos perdiendo mucho valor de esta herramienta, ¿no? Como estamos viendo, y a destacar de esta metodología es que es un proceso riguroso, ¿no? Pero es muy necesario precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Porque hay que garantizar que las conclusiones sean sólidas y sean útiles para la toma de decisiones, ¿no? Y que además pues, respalden nuestro producto con garantía. ¿Cómo se lleva este faseado teórico que estamos viendo, que hemos visto ahora de la metodología a la práctica? Bueno, pues este sería como un flujo general en el que nosotros trabajamos haciendo este tipo de estudios, ¿no? Y de consultoría. Primero, definimos los objetivos del estudio. Por ejemplo, podíamos querer evaluar la sostenibilidad de un nuevo producto el impacto ambiental de un nuevo producto que aún no se ha producido. Este análisis de ciclo de vida se puede hacer también en fase de proyecto. Estamos en una fase de diseño y nos puede aportar mucho valor porque nos puede, en esa fase de diseño, precisamente que es donde podemos hacer esa toma de decisiones, nos puede aportar información muy valiosa y objetiva a la hora de seleccionar o de primar unas materias primas sobre otras, por ejemplo, ¿no? O a la hora de tomar determinadas decisiones sobre qué tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, también otro punto importante a definir al nivel inicial es si queremos evaluar un único producto o también cabe la posibilidad, que además se está utilizando cada vez más, aunque tiene una complejidad, y es evaluar familias de productos. Al final, lo que estamos viendo, y hasta ahora sobre todo en un histórico, las declaraciones ambientales de productos, el análisis de ciclo de vida, se hacía por un producto específico, pues porque muchas veces hay variabilidad, ¿no? Había variabilidades en las presentaciones, hay variabilidades en los procesos, etcétera. Ahora lo que se está facilitando es que se puedan hacer agregaciones por familia. Claro, os podéis imaginar que a la hora de agregar por familia, la heterogeneidad va a ser un punto clave, porque a la hora de poder hacer este análisis agrupado, pues necesitamos que esos productos que son de una misma familia, pues tengan cierta homogeneidad, ¿no? Pues, por ejemplo, que no tengan unos procesos de producción que sean significativamente muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, o que las cantidades de materias primas que tengan de diferentes materiales no sean significativamente muy diferentes. Al final, lo que se establece es un criterio cuantitativo de un porcentaje de variabilidad que se admite de manera que en esa agregación de familiares, de familias de productos. Otro punto también importante que se tiene que definir en esta definición de objetivo es para qué se quiere hacer este análisis. Por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿no? Si es un producto que se está exportando y se va a comercializar en Noruega o en Alemania o en Holanda, en estos países hay mayor sensibilidad por un tipo de etiquetado y de certificado sobre otro, ¿no? Eso es importante también a la hora de tenerlo en cuenta porque se pueden establecer determinadas características en el proceso de análisis que vamos a realizar, ¿no? Aquí también entramos a analizar qué requisitos hay en esos países, por ejemplo, en cuanto a tipo de estándares, etiquetado, etcétera. Visto este punto, que como habéis visto es bastante importante, lo que se diseñaría es el proceso de análisis, ¿no? Se hace una visita a lo que son las instalaciones porque facilita mucho la recopilación de datos, pero sobre todo también facilita conocer el proceso, ¿no? Nos pasa que de las primeras cosas que hacemos es hacer esa visita a la planta, vamos viendo paso a paso el proceso y ya nos ayuda a ir identificando con la organización pues qué emisiones, qué vertidos, qué residuos son, qué información es la que vamos a ir necesitando en cada paso. Una vez tenemos estos datos y realizado el inventario de análisis de ciclo de vida, siguiente paso, la parte de modelización. Todos estos datos se procesan en un software especializado, que puede ser Sima Pro, OneClick, Gavi, hay diferentes opciones comerciales, ¿no? Que construyen el inventario de ciclo de vida y que nos van a hacer la traducción a los impactos, ¿no? Este punto es interesante porque hacer un análisis de ciclo de vida tiene su complejidad, como estamos viendo, ¿no?
tenemos que modelizar el proceso productivo para hacer asignaciones del global del proceso, porque muchas veces nosotros cuando modelizamos el proceso, modelizamos, por ejemplo, todo lo que o la empresa tiene información de lo que es el consumo de energía global de una línea o del proceso productivo, pero no lo tiene por línea, ¿no? O lo tiene de una línea, pero no de cuando se fabrica un producto y fabrica otro y puede cambiar el consumo, ¿no? en cada uno de ellos. Pues todo esto es información que tenemos que utilizar y diseñar en este tipo de software. Además, tenemos que incorporar información de agua arriba y agua abajo con factores concretos y este tipo de software viene acompañado también de unas bases de datos, como por ejemplo EcoInvent, es una de las más conocidas, hay otras específicas, EcoInvent en general, ¿no? Pero hay incluso fuentes de datos y bases de datos específicas por sectores, por ejemplo, pues para todo lo que es el sector agrícola, etcétera, ¿no? Estas bases de datos además están muy trabajadas, pero nos facilitan mucho en función del seleccionando el tipo de materia, las características del mercado y el punto de origen, pues nos van a facilitar esta conversión, ¿no? De la información que tenemos de la empresa a los impactos. Y este aspecto no solo es importante también por el cálculo en sí, sino también por la verificación posterior que se tiene que realizar del análisis de ciclo de vida en el caso en el que queramos todo esto llevarlo a lo que es una declaración ambiental de producto. Toda esta parte de certificación la comentará posteriormente Ana, ¿no? Como vemos aquí, después del punto de análisis de datos, tenemos la generación del informe, ¿no? Que recogerá toda la información. Además, hay también una estructura de informe final donde se recoge todo lo que es la metodología, la información, los impactos y también pues, se pueden recoger algunas recomendaciones concretas para la empresa en la parte de consultoría, ¿no? Si lo que queremos hacer además es un informe que sea verificado y que termine teniendo la consideración de declaración ambiental de producto que pueda acompañar a nuestro producto también en pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Determinadas licitaciones, etcétera, pues ese tipo de informe tiene una determinada estructura y demás, ¿no? Es un poco diferente a lo que puede ser un informe más de consultoría al uso, ¿no? Si se hace pues, para un tema interno, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Para el desarrollo, para tener esta información en el desarrollo previo de un producto, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, nos preguntamos ahora, ¿qué se puede obtener del análisis del ciclo de vida? Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que cuando este análisis de ciclo de vida lo realizamos desde un punto de vista de un recurso o un impacto en concreto, vamos a tener derivadas que seguramente también las hayamos escuchado hablar de ellas, como son la huella de carbono de producto. Aquí nos centramos en lo que es el impacto del calentamiento global o, por ejemplo, la huella del agua o la huella hídrica, donde nos centramos en el impacto sobre este recurso en un caso, no solamente por lo que es el consumo de agua como tal, que puede ser un enfoque, o también considerando su degradación, es decir, no solamente la cantidad de agua que mi producto consume, sino también todo lo que es mi proceso, ¿no? Cómo devuelve la calidad del agua al cauce, cómo son esa vuelta, ¿no? Ese vertido final que podamos tener. El análisis de ciclo de vida nos permite tener datos específicos pues, que pueden traducirse luego en estrategias específicas como la reducción de la huella de carbono, la reducción del consumo de agua. Puede también aportarnos ideas a la hora de incorporar modelos de economía circular, porque vamos a ver en todo lo que es nuestro proceso dónde se producen los mayores puntos de recursos, qué posibilidades hay de reutilización de recursos nuestros internos que generamos e incluso de utilización de recursos de residuos de otros procesos como materia prima de nuestro producto, ¿no? Eso también son medidas de circularidad, ¿no? Mm, más cositas por aquí. Seguimos. Bueno. Vamos a hacer también una recopilación rápida, aunque ya hemos hablado de muchos de ellos, pero ¿cuáles son los objetivos que destacamos en esta visión, ¿no? Que nos aporta o que podemos conseguir con el análisis de ciclo de vida? Pues en la reducción de emisiones contaminantes, implementar un análisis de ciclo de vida nos permite identificar y minimizar las emisiones de cada etapa del ciclo de vida. Y eso es importante, ¿no? Que muchas veces nos centramos en lo que es nuestro core y nuestra producción y lo que es el alcance a traer en una huella de carbono, ¿no? Lo que es agua arriba y utilización de nuestro producto, también genera un impacto. En cuanto a lo que es el cambio climático, esto es directo. El análisis de ciclo de vida ayuda a cuantificar y gestionar lo que es la huella de carbono del producto en cada uno de sus elementos. Entonces, es una herramienta también clave a la hora de priorizar medidas de reducción. Luego, por ejemplo, en cuanto con un enfoque de desarrollo sostenible en la empresa,
las empresas que integran prácticas sostenibles en en sus operaciones y equilibran ese crecimiento económico con la protección del medio ambiente, pues cada vez más son percibidas como con un aspecto diferenciador sobre el resto, ¿no? Es verdad que lo estamos viendo y conforme avancen pues todo lo que son los efectos, principalmente vinculados al cambio climático, como estamos viendo ahora, pues lo que vamos a tener es cada vez poblaciones más sensibilizadas, ¿no? Luego, con un enfoque de empresa sostenible, el uso del análisis de ciclo de vida consolida a la empresa como un referente en sus operaciones. Pues equilibra, ¿no? De nuevo, es un concepto muy importante, ¿no? Porque muchas veces se perciben todo lo que son aspectos de sostenibilidad y todo lo que son aspectos vinculados a algún requisito ambiental, ¿no? Como un gasto, ¿no? Como una pérdida de, cuando realmente se puede enfocar como una oportunidad y como una inversión, ¿no? Buscamos siempre en la sostenibilidad. Hablamos de un aspecto ambiental, de un aspecto social y de un aspecto económico también. Dentro del concepto de sostenibilidad está incluida el aspecto económico. Fijaros lo que comentábamos antes cuando hacíamos la evolución, por ejemplo, de los diferentes proveedores. Cuando nosotros hacemos esa valoración de diferentes materiales, siempre se tiene en cuenta también el tema económico, pues porque además en un momento dado una determinada opción, que ya puede ser un material, ya puede ser un proceso productivo, ya puede ser un tipo de transporte, lo podemos descartar por un motivo económico que puede ser prioritario, pero en un momento dado eso puede ser estratégico, porque al nivel de posicionamiento de mi producto, a lo mejor el tema ambiental, sostenible, etcétera, es diferenciador. Y entonces ya estamos monetizando lo que antes podía ser un impacto a nivel de gasto, en realidad no lo es una sinergia con nuestro negocio, ¿no? O incluso esa información de tipos de alternativas y costes, el tenerla estudiada y localizada es importante porque en un momento dado puede ser nuestro plan de emergencia. Ahora, por ejemplo, que estamos haciendo mucho análisis de riesgos climáticos, impulsados de nuevo pues, por toda la legislación también que se está desarrollando de reporte de sostenibilidad. Las empresas que están obligadas a hacer reporte de sostenibilidad se ha ampliado el rango de inclusión y las empresas que sean de más de 250 trabajadores de manera genérica, a partir del 2026 tienen que hacer este reporte de sostenibilidad, ¿no? Y dentro de ese reporte de sostenibilidad, uno de los puntos que se piden es una evaluación de los riesgos climáticos de la empresa, ¿no? Pues tener toda esta información de nuestro producto y de nuestro proceso productivo es importante porque cuando hacemos esa aproximación de riesgo, evaluamos cómo va a evolucionar variables que tienen impacto económico en nuestra empresa, ¿no? Entonces, al final, es un plan de contingencia también en un momento dado tener diferentes proveedores localizados y muchos de vosotros también, bueno, en la zona de Almería no tanto, pero sí se pueden dar en zonas que hemos escuchado, ¿no? También pues por temas de nevada, etcétera, cortes logísticos o incluso si realizamos la importación es algo que incluso ya nos puede estar afectando, ¿no? Estamos viendo una serie de inundaciones en otros países, etcétera, que está interfiriendo en lo que es la distribución también de determinadas materias primas. Pues tener nosotros ese plan de diversificación con este enfoque, utilizando el análisis de ciclo de vida, pues es interesante, consideramos que es interesante. Y bueno, luego el reconocimiento en acciones voluntarias de sostenibilidad a nivel de reputación empresarial, etcétera, pues aporta también, evidentemente, aporta valor, ¿no? Y bueno, entre las ventajas, ya lo hemos venido comentando también a lo largo de la presentación, pues un producto diseñado con criterios de sostenibilidad no solamente mejora la calidad percibida, sino que también refuerza la confianza y la preferencia de los consumidores. Va a haber y hay una atención mayor a que se elija ese tipo de productos, aunque todavía la parte económica evidentemente también tiene un peso. Luego a la parte de marketing empresarial, es decir, comunicar compromisos ambientales basados en datos sólidos como el análisis de ciclo de vida, convierte la sostenibilidad en una herramienta importante para el marketing y además ya lo estamos viendo también que incluso va a ser un requisito legal, ¿no? Las mejoras que implementamos tras un análisis de ciclo de vida generan un impacto positivo integral, ahorro de costes, cuidado del medio ambiente y también puede tener una parte de fortalecimiento del tejido social a la hora de hacer esa comunicación, ¿no? Y bueno, optimizar, por ejemplo, los recursos utilizados también en el ciclo de vida, yo creo que es de la parte más directa y más intuitiva en la que hemos visto que no solo reduce los costos, sino que también el impacto ambiental de cada unidad pues, se ve reducido. Yo personalmente destacaría además esta última ventaja, que es la capacidad para integrar todos los procesos involucrados en la creación y en el uso de un producto.
desde la adquisición de materias primas hasta su disposición final, ¿no? Esta visión global permite a las empresas comprender cómo cada etapa de su ciclo de vida está interconectada realmente y cómo todas las decisiones en una fase pueden afectar a las demás. Por ejemplo, un cambio en el diseño de producto para usar materiales reciclables no solo reduce el impacto en el fin de vida, sino que también puede optimizar un determinado proceso de manufactura y de transporte, ¿no? Al integrar todos los procesos, pues con la empresa logramos identificar sinergias, evitar duplicidades, mejorar la eficiencia, desarrollar estrategias que sean más efectivas, ¿no? Entonces, bueno, es un enfoque integrador, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo concreto, en una empresa de alimentos envasados, el análisis de ciclo de vida nos reveló que la mayor parte del impacto ambiental era en un tipo de empaquetamiento que tenían, de envasaje que tenían, que era realmente bastante complejo, ¿no? Al rediseñar ese envase, pues para que fuera 100% reciclable, además había una parte que no se podía separar tan fácilmente, etcétera, ¿no? Pues al modelizar lo que fue la componente solamente del envase, pues conseguimos reducir lo que es luego la información de salida del análisis de ciclo de vida, ¿no? Fue además un trabajo que se hizo durante el desarrollo del análisis de ciclo de vida. Hicimos ese análisis de ciclo de vida y al identificar esa oportunidad, la empresa hizo una propuesta de alternativa. Oye, ¿podríais modelizar en concreto? Mira, conforme lo estuvimos viendo y demás, tenemos estas opciones que en un principio las habíamos descartado porque no tenían esa percepción para el cliente, ¿no? De calidad, de atractivo, de pues, el producto bien presentado, perfecto, etcétera, ¿no? Pero que seguía siendo funcional y cuando lo hicimos, pues realmente se vio reflejado en los resultados. Y ya por último, hacer esta puntualización de la normativa que nos sirve de contexto a la hora de nosotros desarrollar y realizar el cálculo de lo que es el análisis de ciclo de vida, ¿no? El análisis de ciclo de vida está respaldado por normas internacionales como son la UNE ISO, la 14040 o la 44. La UNE ISO, las normas UNE ISO nos suenan también por tema de calidad, la 9000, 14000 la de medio ambiente, 50000 la de seguridad, ¿no? O 50000 la de eficiencia energética, ¿no? 45000 la de seguridad y salud. Bueno, esta serie de normas, que no son normativas legales como tal, pero sí son normas de referencia, establecen unos principios y unas directrices para garantizar que el análisis sea consistente, que sea comparable y que también tenga un reconocimiento internacional, ¿no? Que tenga ese reconocimiento global. Cumplir con estas normas no solo mejora la calidad del análisis, pues, sino también hace que aumente la credibilidad del informe con respecto a partes interesadas, pues clientes, socios, reguladores, etcétera, ¿no? También aquí hablar que yo incluso en algún caso he hablado de análisis de ciclo de vida y he hablado de declaración ambiental de producto, ¿no? Porque ambas realmente están muy relacionadas, pero tienen un enfoque diferente. Un análisis de ciclo de vida es realmente la metodología analítica que utilizamos para evaluar los impactos ambientales de un producto o de un servicio a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Desde la extracción hasta el fin de vida. Por su parte, la declaración ambiental de producto es un documento que comunica de una manera estandarizada y verificable los resultados de ese análisis de ciclo de vida. Y el objetivo que busca esa DAP es brindar información ambiental transparente a las partes interesadas, al mercado, etcétera, ¿no? Es decir, ambos comparten una base metodológica, detrás de una DAP hay un análisis de ciclo de vida y normalmente, generalmente, detrás de una DAP también hay una norma de referencia, pero también hay otra serie de normativas como son una norma que se llama PCR, etcétera. Hay ciertas peculiaridades que se tienen en cuenta a la hora de realizar un análisis de ciclo de vida si nuestro objetivo final es obtener esa declaración ambiental de producto, ¿no? Y esta declaración ambiental de producto, pues al final también tiene su uso a la hora de comunicar con las partes interesadas, es una herramienta de comunicación y es una herramienta en la que se suele pedir, por ejemplo, como evidencia en las licitaciones que comentábamos, sobre todo en el sector de la construcción, etcétera. Entonces, bueno, pues es un punto también interesante que se puede aprovechar por parte de las empresas. Y bueno, con esto he terminado un poquito antes de lo previsto mi presentación. Espero que os haya parecido interesante y Ana, si estás por ahí, te doy paso. Hola, buenos días. Sí, estoy por Muy aquí. buena. Estupendo, Ana. Venga, hasta ahora. Comparto.
Creo que se ve, si me podéis confirmar, os lo agradezco. Sí, se Y ahora ve. mismo, Ana. perfecto, ahora mismo os dejo de ver. Pues bueno, buenos días a todos. Un placer compartir este ratito de diciembre con vosotros, que bueno, pues quien más, quien menos tiene el frenesí del cierre de año y bueno, pues vamos todos muy atareados, así que agradeceros dedicar este tiempo para plantearos pues bueno, un poco la estrategia de sostenibilidad ambiental de vuestras empresas y aprender un poquito más cómo hacerlo. Esto es un poco lo que veremos hoy. Primero me voy a presentar para bueno, pues poner un poco el contexto del origen también de la jornada y un poco el porqué de nuestra participación. Hablaremos después de esos estándares, esa normativa internacional que nos permite hacer esa comparativa o ese bueno, pues, proceder de las cosas sin metodología de utilización de la información que nos aporta el ACV para plantear pues la información que damos a terceros y un poco lo que queremos comunicar como organización. Y en tercer lugar, pues veremos ya 4 estándares, en este caso certificables, que están basados en el análisis de ciclo de vida que nos ha presentado muy bien Rosa. En primer lugar, presentarme, como decía Juan, y soy Ana Luque, soy la responsable de desarrollo de negocio en Cámara Certifica. Y Cámara Certifica pues tiene 2 palabras nada más. Primero, Cámara, por nuestro origen, bueno, pues en el ámbito cameral surgió nuestra organización, surgió inicialmente en el año 98 como un departamento de la Cámara de Comercio de Madrid y en 2015 nos configuramos como una razón social independiente dedicada única y exclusivamente a la certificación. Desde el año pasado también trabajamos en cooperación con la Cámara de Almería para poder informaros y facilitaros toda la información de pasos a seguir, bueno, pues tiempos, costes en vuestros desafíos de certificación para que con toda la información en la mano pues ya decidáis si queréis emprender o no un proyecto de certificación. Y ese es un poco el estar con vosotros hoy, ¿no? Nuestra actividad fundamental es aportar luz o aportar lo que indica la palabra certifica, aportar mediante la auditoría una confianza hacia la organización que es auditada y que supera con éxito la auditoría, incrementar la confianza de estas organizaciones en los mercados, aportándoles pues una visión, una transparencia y una credibilidad sobre lo que están trabajando. Nuestra capacitación como auditores la avala la acreditación de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y aquí brevemente os listo bueno, pues un poco los esquemas que tenemos principalmente acreditados y luego pues otra serie de certificaciones en las que trabajamos con el mismo rigor, pero pues no existiendo a lo mejor capacitación de ENAC, etcétera, pues bueno, pues os animamos, si os interesa alguno, a consultar. Hoy nos vamos a centrar en la rama de medio ambiente y bueno, pues vamos a identificar un poco como el compromiso que tenemos con la Cámara de Comercio de Almería de informaros de esa normativa que existe, no normativa, como bien decía Rosa, de aplicación, de obligado cumplimiento, sino esa mejora que os va a ayudar en ese aumento de credibilidad frente a vuestras partes interesadas. En este caso, enfocada a sostenibilidad de los productos o servicios que tiene una organización. Vamos a hablar de 4 normativas: de la normativa de ecodiseño, de la huella de carbono de producto, de la huella hídrica y de la declaración ambiental de producto, que bueno, pues hemos iniciado un poco con la presentación de Rosa y nos detendremos ahora un poquito más para que podáis conocerlas y invitaros pues tanto al final como en cualquier momento que nos contactéis para profundizar si alguna de las temáticas os puede encajar, os puede resultar interesante para vuestras empresas. En primer lugar, pues bueno, un poco contextualizarlo, como bien sabéis, existe una agrupación internacional denominada ISO, que es la encargada de recopilar todas esas normas de metodologías a seguir
procesos y de regulaciones a la hora de aportar distintas garantías. Abarcan temáticas como las que veremos hoy de sistemas de gestión, abarcan normativas también de regulación de productos, abarcan también normativas de regulación de servicios y de metodologías, como hemos visto hace un momento, con las dos normas que regulan cómo se ha de hacer un análisis del ciclo de vida. ¿Cuáles son los objetivos de esta corporación, que a su vez bueno, pues cuenta con la participación de comités técnicos, que son los que ayudan en la redacción de las normas? Pues principalmente estandarizar y poder comparar tanto procesos como sistemas como productos a nivel nacional e internacional, y que además esos sistemas o esas metodologías sean compatibles entre sí, es decir, que no haya una diversidad según la procedencia del producto o servicio a nivel internacional, ¿no? Sino que simplemente, pues a mí me gustaba un ejemplo que citaba un compañero nuestro auditor el otro día, el definir un poco esa metodología. Es decir, yo puedo decir que sé inglés, puedo hacer una metodología para aprender inglés, pero si hablamos, por ejemplo, si yo quiero dirigirme a un puesto de trabajo o a un tercero, no es lo mismo decir que tengo un B1 o C1, que digamos es una palabra que ya no requiere más explicación, que se avala también con un certificado que ya se conoce a nivel internacional, y por tanto pues simplifica toda esa comparación o esa compatibilidad, como decimos, ¿no? Con un ejemplo un poco más cercano. Promueven la mejora de la eficiencia de los procesos de las empresas, pero no solo en el proceso interno de la empresa, sino en que, como veremos, hay un enfoque de mejora continua que vamos a detallar a continuación, sino aportando una metodología que, siendo uniforme, le quite el peso a la empresa de decir, ¿cómo haría yo, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida, ¿no? Aportando una metodología y siendo una metodología comparable y utilizable a nivel internacional, ya todas las empresas no tienen que poner a pensarse cómo desarrollan este estudio, este análisis, sino que realmente tienen un sistema pautado que les da unos pasos a seguir y pueden directamente ponerse a trabajar conforme a ello, ¿no? Mejorando con ello su eficiencia y evitando pues distracciones en esa parte más creativa, podríamos decirlo. Promueven también la calidad y la excelencia, porque no se basan, como decíamos, en una normativa de cumplimiento legal, no parten de que las organizaciones hayan de cumplir con los estándares de normativa, con la regulación que les aplique, pero que además, bueno, pues se interpretan siempre cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los pasos a seguir para establecer estos estándares, ¿no? Es siempre un paso más allá de lo que nos está obligando la ley para demostrar ese apuesta o esa misión de la organización hacia el desempeño excelente en un factor como puede ser la calidad, que fue un poco pues el que más conocemos todos, o como puede ser el medio ambiente, que es en el que hoy estamos hablando. Fomentan también la innovación y la competitividad porque, bueno, pues como ahora veremos, basan muchas de las normas en un sistema de gestión de mejora continua o de la búsqueda de intercomparación de resultados, el que con esa información se utilice para plantear una estrategia, como decía Rosa, ¿no? Que podamos ver, aquí es donde estoy, el paso siguiente para donde me quiero dirigir, cómo lo puedo conseguir, ¿no? Y habla de innovación en procesos y habla de innovación también pues a nivel tecnológico, es decir, voy a preocuparme de cuál es el estado del arte, qué tipo de recursos están a mi alcance como organización, o qué es lo que existe para, bueno, pues ser el objetivo que nos estemos planteando, ¿no? A nivel de mejora y bueno, pues esto redunda siempre en ese ejercicio de pensar esa estrategia y de buscar y de repensar cómo estamos haciendo las cosas, pues que redunde en una mejora de la competitividad. Y por último, pues una gran familia de normas, como estamos viendo hoy, pues contribuyen al desarrollo sostenible porque están pensadas en la rama, sobre todo de la 14.000, la familia 14.000, está comprometida con la parte de sostenibilidad ambiental, que es un poco pues el programa en el que embarcamos hoy la jornada, en el programa PYME Sostenible. Una vez están identificadas las normas, en el tema que hablamos hoy de lo que es la certificación asociada al análisis de ciclo de vida, vamos a encontrar dos enfoques de trabajo, dos enfoques de
interpretación o de normas que podemos encontrar. Un enfoque de mejora continua, que es este primero del que hablaremos, que, bueno, os pongo de ejemplo una norma más conocida por todos, como puede ser la 14.000, que es la de sistemas de gestión ambiental, pero el esquema y el modelo o el corazón de la norma y del funcionamiento de trabajo es el mismo, como ahora veremos, para pues, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y muchos sistemas ISO que se basan en esta mejora continua. En su origen, en el año 96, se basaban en un esquema simple de ciclo de Deming, ¿no? La empresa planificaba, se planteaba bueno, pues unos objetivos de mejora ambiental, en el caso de la 14.001, en base al análisis del contexto. Esos objetivos los desplegaba con recursos humanos, técnicos para cumplirlos, iba analizando su desempeño y con esa información que sale del análisis de desempeño se tomaban decisiones de manera cíclica, ¿no? Era un ciclo continuo de planificar, hacer, comprobar si lo que estoy haciendo me ayuda a alcanzar el objetivo que me estoy planteando o sí. En el caso de que no lo esté alcanzando, pues ver un poco cuáles son la información o qué es lo que me está fallando para hacer esa mejora y modificarlo y poder llegar a ese cumplimiento de objetivos y pues cíclicamente ir evaluando mi desempeño y hacia dónde quiero ir y qué tengo que hacer para conseguir esos objetivos. En el año 2015 hubo una revisión de la norma que complementa un poco este ciclo, ¿no? Y que ahora han llamado una estructura de alto nivel que complementa un poco lo que ese mismo sistema cíclico de análisis de desempeño y mejora continua. Sí que te obliga ahora mismo, y con un punto expreso de la norma, a analizar el contexto de la organización, ¿no? Esa información que ahora mismo pues, nos puede estar dando, como veremos, el análisis del ciclo de vida es una potente herramienta para obtener información de dónde estamos, qué está pasando, cuál es el contexto, es decir, aguas arriba y aguas abajo de mi organización y cuál es la información de partida que tenemos. En base a esa se establece que debe haber se habla expresamente del liderazgo, que no se hablaba en la versión anterior, para que sea desde la alta dirección de la organización, desde donde se promuevan esas estrategias de mejora y esos objetivos. Igualmente se planifique, porque siempre hay que queremos mejorar en algo, tenemos que saber hacia dónde vamos y tener cuantificado el camino para saber si lo estamos consiguiendo o no, de manera que podamos analizarlo. Desarrollar el soporte, tanto como os decía, tanto con recursos humanos como con recursos técnicos y procedimentales. Tomar datos, seguir indicadores para evaluar el desempeño y esas indicadores, esa información, utilizarla para la mejora. Es decir, oye, pues vamos a ver resultados, vamos a replantearnos de manera cíclica qué posibilidades tenemos de seguir avanzando en la reducción del impacto ambiental, que es lo que busca la 14.001. Y esta estructura pues, es común, como os digo, al resto de normas para que sean integrables y fácilmente interpretables entre todas las normas ISO que hablan de sistemas de gestión. Otra serie, otro abanico amplio de normas tienen un enfoque distinto, que es un enfoque que hemos llamado de intercooperación, ¿no? Es decir, que establecen metodologías de trabajo, para establecer pues, mecanismos de análisis, como los que hemos visto para el análisis de ciclo de vida, como para establecer una medición y una posible intercooperación con distintos objetivos, ¿no? El objetivo final es tener un dato primero, para que podamos, por ejemplo, como organización, comparar nuestro desempeño de ahora, yo calculo si hablo de organización, la huella de carbono de mi organización de 2023 y voy a ver si en 2024 o 2025 logro reducirla y bueno, pues estableciendo esos ciertos mecanismos, ¿no? O no se entiende que no es por azar, pero bueno, sí puedes comparar con tus mismos resultados a nivel histórico, por así decirlo. De otra parte, también podemos comparar nuestro resultado con el de otras organizaciones, es decir, oye, pues vamos hablando ya de producto, cuál es la huella de carbono de una botella de vino de tal bodega o de otra botella de vino de otra bodega o de coches eléctricos
frente a coches tradicionales, de combustión tradicional, es decir, esa comparación y esa información que al final está demandando el consumidor o el resto de partes interesadas. También tener un sistema de métrica, es decir, unos datos ya que sean intercomparables y que resuman todo el impacto ambiental que hemos recogido con la metodología de la CV, que es bastante compleja, como hemos visto, y al final pues se requiere de cierto tiempo para revisar todo lo que hay contenido en ella y cuál es el origen y cuál es la procedencia, pero bueno, pues simplifica tanto el sistema como veremos sobre todo aquí esto aporta en cuanto a la huella hídrica y la huella de carbono de producto, sí que nos va a aportar un dato medible y un sistema de métrica que resuma ese resultado, ¿no? De tal manera que pueda ser comparable. También pues, poder reportar de manera con unas cifras o con unos resultados concretos el impacto ambiental de nuestro producto a clientes y partes interesadas y por esta misma línea pues tener datos fiables, ¿no? Que permita que esa toma de datos sea común y objetiva y se siga el mismo procedimiento va a aportar que los datos sean comparables y sean legibles por una parte interesada, tanto los de una empresa como las de otra. Estos dos enfoques, como hemos dicho, aquí tenemos en el enfoque de mejora continua, vamos a hablar del ecodiseño y en el enfoque de intercomparación vamos a hablar de los otros tres esquemas, que es la huella de carbono de producto, la huella hídrica y la declaración ambiental. Solo productos, ponía aquí, bueno, porque un poco hablamos siempre con huella de carbono de producto o huella hídrica, con declaración ambiental no están así, pero con la huella de carbono sobre todo hemos venido identificando o hemos venido, bueno, pues trabajando realmente en certificaciones de servicios que utilizan la huella de carbono de producto para calcular, pues por ejemplo, nos hemos encontrado con rodajes, ¿no? Hay una plataforma, no diré nombres, que requiere que todo lo que se suba, todos los rodajes, series, largometrajes que se suban en la plataforma de streaming, tienen que tener la huella de carbono del rodaje calculada y verificada, ¿no? Pues estos rodajes con los que hemos venido trabajando últimamente, pues han utilizado la metodología de análisis de ciclo de vida y después la de huella de carbono de producto o servicio para dar la información de cuánta huella de carbono ha tenido el rodaje de esa película o de esa serie. También han utilizado esta huella de carbono de producto organizaciones que se dedican a la organización y desarrollo de eventos, festivales, conciertos, etcétera, porque al menos en Madrid sí que recientemente todos los eventos de ese tipo, los festivales que tengan más de 5.000 asistentes, tienen que obligatoriamente verificar ya por normativa la huella de carbono del desarrollo del festival o del desarrollo del concierto, etcétera, en Madrid y Barcelona, como os digo, con lo cual, pues bueno, también es susceptible de ser acomodadas a un producto o a un servicio de tal manera que estos también sean a su vez intercomparables, ¿no? Pues películas con películas, festivales con festivales y que al final, bueno, pues a veces no solamente la normativa, como en el caso de los festivales, sino que el mercado, como en el caso de las plataformas, nos va demandando que demos información ambiental de cómo qué es lo que ha pasado para ese producto o ese servicio final que estamos poniendo en el mercado y bueno, pues estas herramientas, la verdad que son fácilmente comprensibles una vez que se ha hecho todo el trabajo previo e interpretables también hasta por el consumidor final, ¿no? No hace falta que el consumidor final tenga una gran formación técnica en el ámbito ambiental para que bueno, pues pueda ver que bueno, pues ha habido un gesto y un trabajo en cuanto a la huella de carbono, o sea, por lo menos con el cálculo y con la verificación. Bien, vamos a hablar de cómo se audita, es decir, hemos visto que hay normativa que recoge cómo se hace el trabajo de recopilación de datos y asociación de las huellas de cada uno de los productos o la huella de carbono, la huella hídrica o la declaración ambiental, así como el del ecodiseño. Vamos a ver que esos dos modelos que veíamos de interpretación o de enfoque tienen distintas características en cuanto a lo que es nuestro trabajo, ¿no? Lo que es la auditoría en la que vamos a analizar la corrección de los datos
datos, vamos a verificar que efectivamente esos datos son correctos, vamos a emitir un dictamen que será público, que compartiremos con vosotros después de la auditoría y con el cual podéis demostrar ante terceros voluntariamente, que subrayo voluntariamente porque pues a día de hoy ya tenemos un contexto que todavía nos da cierta flexibilidad y autonomía para decidir qué esquemas queremos abordar y con cuál vamos a querer subrayar nuestra estrategia de sostenibilidad en la empresa, pero que, como nos anticipaba Rosa, probablemente en el día de mañana con la regulación que está viniendo no sea tan voluntario y ya nos enfoquen a un esquema o a otro o a una auditoría obligatoria de la historia o del impacto ambiental de nuestros productos o servicios. Pues bien, esos dos esquemas o esos dos enfoques van a tener distinta metodología, que ahora veremos, pero también distinto nombre. Hablamos de certificación, en el caso de los sistemas de gestión, como es el de ecodiseño, en la que se emite o el producto final de la auditoría es un certificado de un sistema de gestión, en este caso, el sistema de gestión del ecodiseño. Por su parte, con el enfoque de intercooperación, que el resultado, o sea, lo que estamos analizando es la concreción y la veracidad de los datos y del cálculo que ha realizado la empresa, es una verificación de ese cálculo, verificación tanto de cómo se ha realizado, que es conforme a normativa, como de la corrección de los datos, ¿no? La trazabilidad, es decir, que los datos que han alimentado ese sistema y que habéis introducido en los distintos cálculos o en la declaración ambiental de producto basada en el ciclo de vida, pues son correctos, ¿no? En cuanto a forma y en cuanto a contenido. ¿Cómo es el proceso de certificación? El proceso de certificación de la parte de ecodiseño, de mejora continua, tiene un ciclo de certificación trianual. Una vez nos decís vosotros que estáis preparados para pasar la auditoría y abordar la auditoría, hacéis una solicitud de certificación y lo primero que hacemos es tener una etapa de auditoría, que es una auditoría formal, ¿no? Una auditoría en la que analizamos con el Departamento de Sostenibilidad normalmente que habéis desarrollado un sistema de gestión del ecodiseño conforme establece la norma 14.006 y que en cuanto a forma el sistema de gestión es certificable. Si todo va bien en esa fase, si no va bien nos dejamos un informe de hallazgos, pero si todo va bien planificamos la auditoría de etapa 2, que ya es eminentemente práctica. Ahí lo que vamos a ver es, conformando con todas las personas que participan en los procesos asociados al diseño, bueno, pues que realmente están trabajando conforme a los datos que ha aportado el análisis del ciclo de vida, en este caso, y que realmente pues hay una trazabilidad y una coherencia en la sistemática de trabajo, porque lo que habla de la certificación es de verificar corrección de la adopción de los protocolos de trabajo que marca la 14.006 y de la implementación real, la trazabilidad real de que ese trabajo está realizándose día a día en la empresa y que hay registros no solamente en el momento de auditoría, sino registros anteriores de pues fases que hayamos podido ver en los últimos meses de diseño de productos o servicios, bueno, pues que han recopilado esa información y que en definitiva han recogido pues las mejores prácticas en cuanto a las prácticas más sostenibles compatibles con la viabilidad del producto o servicio, ¿no? de la fabricación del producto o servicio. Una vez pasa esa parte de auditoría práctica, se emite un informe de no conformidades, si las hubiera, que tenéis pues un plazo también para resolverlas. Si no hay no conformidades, pues directamente se pasa a comité y una vez resueltas, en el caso de que haya no conformidades, se pasa a comité de certificación y se emite un certificado y se emite también un logotipo para que podáis incluir en la información de vuestra organización o los manuales de marketing o documentación de marketing. ¿Qué está sujeto? Aunque el certificado es válido por 3 años, como os digo, está sujeto a que se realicen seguimientos anuales para comprobar que no os olvidasteis de nosotros según salimos por la puerta el día de la auditoría, sino que esa sistemática de trabajo se va siguiendo de manera constante y hay pues, bueno, pues un historial de trabajo del último año, ¿no? Del año anterior. Poneros por ejemplo, si pasamos la auditoría el 15 de noviembre, pues en torno al 15 de noviembre de todos los años tendremos que tener una nueva auditoría ya un poquito menos intensa que la original para comprobar que el sistema sigue en marcha y que por tanto podéis seguir siendo ostentando el certificado de 14.006, en este caso, de ecodiseño.
En el enfoque de intercomparación, en el enfoque que tienen las huellas, hablamos, como os digo, de verificación, y los informes de verificación no tienen las dos fases de auditoría que comentábamos antes, sino que es una auditoría única. Si bien es cierto que el auditor os va a pedir, o nuestro equipo os va a pedir en este caso, el informe, es decir, cómo se ha calculado la huella hídrica, la huella de carbono de producto, qué normativa habéis tomado de referencia, porque aquí vamos a hablar hoy de normativas ISO, pero también hay normativa, en el caso de huella de carbono, que puede ser GHG Protocol o otros estándares que no son ISO, ¿no? Pero digamos que ISO a día de hoy, como decíamos al principio, es el que mayor estándar o mayor exigencia tiene y por tanto mayor valor a nivel de mercado en lo que es la normativa, ¿no? La aplicación de los distintos estándares. Bueno, como os digo, lo que os va a pedir nuestro equipo de auditoría va a ser ese informe de cómo se ha realizado el cálculo, esa norma de referencia, y preparará el plan de auditoría en el que, pues viendo un poco las fuentes que han alimentado el cálculo de la huella, podamos ver esa trazabilidad de los datos, ¿no? El informe ya nos dará pistas de la coherencia respecto a su contenido, respecto a la norma, y por su parte el análisis de los datos, si podemos analizar y auditar el 100%, pues lo haremos el 100%. En ciertos casos pues habrá que hacer un muestreo aleatorio y representativo de las fuentes y los datos que se han incluido, asimismo de las estimaciones que se han, como decía Rosa, se han incorporado a través de herramientas de software y de indicadores estandarizados a nivel internacional, y tendremos una auditoría única con vosotros en la que veremos esa historia de los datos y esa coherencia y esa veracidad de los datos que se han incorporado al cálculo. Aquí no hablamos tanto de no conformidades, aunque lo veis ahí en el esquema, sino de datos que no hayan podido comprobarse, que no estén disponibles en el momento de la auditoría y que sean disconformes, generen dudas. Bueno, pues eso es a lo que llamamos informe de no conformidades, ¿no? Que hay que mandar en un plazo también limitado de días al auditor, y que una vez comprobado y subsanados los errores, pues se pasa nuevamente a comité, y el producto de la certificación y la auditoría en este caso es tanto el certificado como el informe, además del logo también, del informe de cálculo verificado de huella de carbono, ¿no? El informe también disponéis de él, y muchas veces porque aporta más información, es un dato igual o más valioso que el propio certificado en sí, ¿no? Que es lo que os van a pedir como mayor información o como refrenda a vuestras partes interesadas, que ese informe y ese cálculo estén verificados. Bien, y vamos a centrarnos ya en los 4 estándares que hemos ido adelantando, ya con los 2 enfoques que hemos ido conversando. Empezamos por el diseño, que es el único que tiene el enfoque de sistemas de gestión, y que por tanto pues os pongo aquí las fases que veíamos antes de despliegue, de estrategia y de implementación de ese sistema de gestión en la empresa. Como adelantaba antes, el contexto, en otras normas pues se habla de contexto de análisis de partes interesadas, de contexto histórico, dentro y fuera de la organización, matrices de DAFO, análisis de riesgos con distintas metodologías. Aquí el contexto nos lo va a dar el propio análisis de ciclo de vida, la propia información que hemos obtenido de esa metodología de evaluación del impacto ambiental de nuestro producto. Y en base a esa, es en base a la cual tenemos que desplegar la planificación y la definición de los objetivos que se vaya a plantear la empresa en cuanto a cambios y sistematización de incluir esa información o evaluar o considerar por lo menos esa información dentro de la fase de diseño de los productos o servicios de la organización. Utilizando también el ACV, vamos a poder, de manera constante, ¿no? en la medida que nos resulte posible, vamos a poder también utilizarlo como evaluación del desempeño. Veíamos en los sistemas de gestión que debemos encargarnos de tomar indicadores y de ver si vamos por el camino correcto o no. Utilizando de manera periódica el análisis de ciclo de vida, vamos a poder obtener esta información, ¿no? Y si las medidas que hemos ido implementando nos están ayudando a reducir en unas fases, en otras o a nivel global el impacto finalmente que la organización o la fabricación del producto o servicio tiene en el medio ambiente. Y
Y bueno, pues esa información es la que vamos a utilizar también en la mejora, ¿no? Tanto en la evaluación del desempeño como en la mejora. Y igualmente, pues el liderazgo también va a estar materializado como esa apuesta por el ACV, que esa información que nos va a facilitar, pues que sea desde la alta dirección, desde donde se promueva, que se utilice de manera útil y efectiva la información que nos ha dado el análisis de ciclo de vida, y de manera cíclica pues se plantea esta sistemática de trabajo para año a año pues ir analizando la información, recopilándola y tomando decisiones para que podamos decir al mercado, en definitiva, que estamos utilizando las mejores materias primas, los mejores procesos, los mejores sistemas de economía circular, las mejores herramientas o técnicas del estado del arte actual para, en cuanto a la sostenibilidad del producto, ¿no? Para mejorar la sostenibilidad del producto. Es más un enfoque, como os digo, no tan numérico, sino de actitud, trabajo y demostrar ese trabajo en cuanto a la certificación. Os he puesto aquí algunos ejemplos de empresas que están certificadas con el ecodiseño. Bueno, Fagor fue una de las primeras como a nivel industrial en querer incorporar la información en cuanto al diseño de sus productos y apostar por la sostenibilidad en el diseño de sus productos. SEAT en 2016 pues también fue la primera del sector automoción que en España tuvo esta certificación. Orona, que trabaja temas de escaleras mecánicas y ascensores, también ha apostado por ello. Ingenierías, también en sus proyectos de arquitectura o de equipamiento. Y yo os he puesto desde el principio, que no he puesto animación, perdonadme, en la silla, y en Gil Estevez, que os he destacado porque es uno de nuestros clientes más antiguos, ¿no? Para destacar que no solamente hay empresas grandes que apuestan por el ecodiseño, sino que empresas también pequeñas y medianas, como son las más afines al entorno cameral, que es en el que nos movemos, pues que también apuestan por este esquema de certificación y llevan, pues yo creo que son ya 3 ciclos los que llevan certificados con la norma de ecodiseño, procurando que estas sillas pues tengan la mejor apuesta o la apuesta más sostenible en cuanto al compendio completo del análisis de su ciclo de vida. Pasamos ya a los estándares de intercomparación, a las huellas y a la declaración ambiental. En huella de carbono de producto, pues ya que os decía, hay más normas, hablamos de la 14.067 como norma principal y prioritaria. Su enfoque es valorar el impacto, entendemos huella como impacto, ¿no? Impacto ambiental de la fabricación de un producto a lo largo de su vida útil en cuanto a emisiones. Emisiones directas, es decir, de combustión de combustibles fósiles y emisión directa ya sea de CO2 o de otros gases también con afección al efecto invernadero dentro de la combustión directa o dentro del consumo de energía. Consumo de energía de la organización, no solamente en el marco de la organización, sino aguas arriba y aguas abajo, como explicaba Rosa al principio. Es decir, nos basamos en esas emisiones, entendiéndolas como emisiones directas y como consumos de energía. Tienen como necesidad, como requisito previo, marcar esa unidad funcional, de la que también nos hablaba Rosa, en la cual es responsabilidad de la organización definirla. Poníamos un ejemplo, pues eso, un coche eléctrico, un coche de combustión, una bombilla o tantas horas de luz de una luminaria, bueno, o una botella de vino, o, bueno, pues, es decir, ahí podéis ampliar tanto entre comillas como queráis, ¿no? Pero sí que hablar de una categoría de producto, una familia de producto, como comentaba Rosa, o de un dato muy concreto que son pues un litro de aceite en formato botella de cristal de tal o cual característica, ¿no? Es decir, cuanto más se baja, también es un poco más complejo por la heterogeneidad, ¿no? Es decir, oye, pues lo tienes muy atado el dato, pero sí que vas a tener que hacer muchos análisis de ciclo de vida distintos, con lo cual te puede llegar a complicar, ¿no? Pero ahí, bueno, pues normalmente las consultoras os ayudan a definir un poco y a asesorar en cuál sería la mejor definición de unidad funcional dentro de vuestra organización y dentro de vuestros productos o servicios.
Y el alcance detallado también porque nos da como resultado una fotografía detallada del análisis de ciclo de vida de un producto en un momento determinado. Es decir, no en un momento determinado, sino en un sistema de producción que es el que hemos analizado, ¿no? Es decir, mientras las circunstancias de producción de las materias primas y la forma al fin de la vida útil de nuestro producto no varíe, no tiene por qué variar el dato de la huella de carbono, ¿no? Es una fotografía que no caducaría, ¿no? Porque nosotros lo que estamos verificando es que el cálculo conforme a esos datos está bien hecho, con lo cual, bueno, pues no tiene un fin de vigencia en tanto y cuanto no cambiéis alguno de los parámetros que ha dado ese resultado, ¿no? De huella de carbono, con lo cual, pues bueno, no hay una caducidad como si la pueda haber en el caso de los sistemas de gestión, que hablábamos de 3 años, pero sí que se recomienda que pues periódicamente o cada vez que haya un cambio o hayáis emprendido alguna acción para que esa huella se reduzca, que se haga una nueva verificación del cálculo de huella de carbono de producto sobre todo porque, bueno, pues os puede interesar, ¿no? Para comunicar a terceros y hacer la defensa de vuestro trabajo en materia de sostenibilidad. Un esquema parecido es el que, bueno, os hablaba aquí por contextualizar también un momento, la diferencia entre huella de carbono de producto y huella de carbono de organización, que probablemente estéis más familiarizados con ella y bueno, por los distintos enfoques que tiene, ¿no? En cuanto al alcance, la parte de producto habla de todo el ciclo de vida, con las exclusiones o definiciones que hayáis indicado en los objetivos en el alcance, en la fase que mencionaba antes Rosa. Y en cuanto a la huella de carbono de organización, hablamos normalmente de las actividades internas de la empresa. El alcance 3 sí que en huella de carbono de organización, conforme a ISO, te establece obligatoriedad de considerar las emisiones indirectas, que son las que se consideran dentro del alcance 3. En GHG Protocol, por ejemplo, pues no te obliga a meter el alcance 3, como las emisiones indirectas, que por poneros un ejemplo, pues serían los viajes de negocios, el transporte de materias primas hasta la empresa o el transporte de vuestro producto a cliente final. Bueno, pues esa parte, digamos que un GHG Protocol te quedaría como opcional, con ISO de huella de carbono de organización te obliga a incluirlas y solamente puedes, bajo ciertas circunstancias, excluirlas y no considerarlas en el alcance, pero bueno, pues te habla un poco de las actividades más responsabilidad directa de la empresa. La unidad de medida, en este caso en la huella de carbono de producto, es lo que veíamos antes, la unidad funcional que ha sido definida por la organización, y la huella de carbono de organización es un periodo de funcionamiento, normalmente un año. Bueno, se va como un poco el tema de impuestos, ¿no? O ejercicio 2023, 2022, 2024, ahora cuando finalicemos. Y el objetivo, aunque las dos sean la mejora de sostenibilidad, el objetivo de la huella de carbono del producto es analizar su impacto y reducir la huella de carbono de ese producto específico, y en el objetivo de la huella de carbono de organización habla de reducir las emisiones globales de la organización en todos los productos o todos los servicios que realice la misma. Pasamos ya a la huella hídrica, norma ISO 14046, con un esquema muy similar a la huella de carbono del producto. Lo que recoge, lo que refiere es el volumen total de agua dulce utilizada directa o indirectamente para producir un producto a lo largo de su vida y el fin de su vida útil. Aquí en este caso no hablamos de toneladas de CO2 asociadas a la unidad funcional, sí que no, que estamos hablando de litros de agua por unidad funcional según lo hayamos definido. Igualmente es responsabilidad de la organización definir cuál va a ser esta unidad funcional. Igualmente es un alcance detallado esa fotografía que nos va a medir en base al ciclo de vida, pues igualmente, mientras no cambiemos nada del proceso o no cambiemos nada de lo que hay aguas arriba o aguas abajo, no cambiará necesariamente la huella de carbono, ¿no? Es decir, un poco queda de la mano de la organización el actuar sobre las distintas piezas que componen el ACV para poder tener una huella hídrica distinta y un resultado distinto que querer verificar en su caso.
Y ya por último, la declaración ambiental de producto, que es la más compleja de todas, y es un poco pues ya para nota, ¿no? Digamos, de la sostenibilidad en cuanto a declaraciones, en cuanto a utilización de estándares para verificar el trabajo en el análisis del ciclo de vida. A diferencia de los dos anteriores, el resultado ya no va a ser un dato concreto, ¿no? Una cifra en la que tengamos, bueno, pues, como resultado final, ¿no? O que podamos tener un certificado, sino que el resultado es un documento que recoge toda la información detallada y verificable que nos ha, siguiendo la metodología del análisis de ciclo de vida, hemos obtenido y que, de la cual también vamos a someter a verificación para, bueno, pues analizar su veracidad y su pertinencia. Es, como os digo, habla de documento estandarizado porque, bueno, pues vamos a tomar como base para su elaboración la ISO 14025, pero a su vez también toma como apoyo lo que llaman las reglas de categoría de producto, RCP en castellano o PCRs en inglés, que es un poco, si la declaración ambiental de producto es un plato, las PCRs que están definidas, identificadas y estandarizadas para cada una de las categorías, no para todas, pero para muchas sí, categorías de producto, pues van a ser un poco la receta, ¿no? La receta que debemos seguir en cuanto a qué podemos dejar fuera, qué no podemos dejar fuera, como ahora veremos. Debe ser verificable, igualmente que ocurre con las huellas de carbono de producto o la huella hídrica, es decir, debe ser un dato trazable que se pueda comprobar por terceros, ya sea un verificador o ya sea el cliente final, y además la verificación en este caso sí que está regulada por programas internacionales de DAP o de EDP, que es las siglas de DAP en inglés, y ya va siendo obligatorio, como mencionaba Rosa antes, para ciertos sectores como puede ser el de productos de la construcción. En cuanto al alcance, como os digo, ya no es tan abierto como puede ser el de la huella de carbono o la huella hídrica, sino que el alcance o lo que se puede excluir y lo que no va a venir dado por estas PCRs, ¿no? Estas reglas de categoría de producto. Os dejo aquí que os compartirán las presentaciones, según nos han comentado desde cámara, un enlace a un repositorio de RCPs o de PCRs para que podáis consultar las que ya existen. Hay muchas también vinculadas al sector de la alimentación. Y bueno, pues la unidad funcional igualmente es igual de necesaria, hablando de un producto para la huella hídrica, para la huella de carbono, y también es el eje principal de la declaración ambiental de producto, porque es a lo que se asocia todo el ACV, ¿no? La historia que vamos a hacer y el análisis previo que vamos a hacer está asociada a un producto que debe ser definido con anterioridad. Y la vigencia en este caso tampoco queda abierta como quedaba en el caso anterior a cada vez que la empresa cambie algo y quiera verificarlo o demostrarlo ante terceros, sino que en este caso sí está exigida una nueva verificación cada 5 años como muy tarde. Se exige que haya un mantenimiento vivo y activo de este proceso de auditoría, al no ser pues tan voluntario como veíamos en los otros dos casos. Y bueno, ya un modo de conclusión, un poco exponeros el contexto y desafíos, ya un poco más desde nuestra experiencia en Cámara Certifica, con este tipo de... Vuelvo para atrás. Siento la introducción, hoy precisamente estoy en casa y lamento profundamente la interrupción. Bueno, pues os explicaba como contexto y desafíos, como corolario y como conclusión final a todo lo que hemos venido viendo. Tenemos un contexto legislativo que a día de hoy nos está dando cierta libertad a la hora de plasmar o decidir qué temas de sostenibilidad podemos implementar y apostar en nuestra empresa,
Sí que es verdad que hay una normativa europea que ya en cuanto a huella de carbono de organización pues está bastante avanzada y en breve vamos a tener obligaciones, como ya se están dando en Baleares, en Cataluña o en Navarra, de tener calculada ciertas organizaciones, sobre todo las grandes, inicialmente la huella de carbono de organización y tenerla verificada. Sí que están dejando un poco más como segunda etapa la parte, bueno, pues un poco de producto. También estamos teniendo normativa a nivel gran empresa, de momento. Antes teníamos la ley 18, bueno, la ley que nos implicaba a los informes de sostenibilidad, pues ahora se está viendo traspuesto y ahora vamos a tener un poco también esa obligatoriedad de hacer memorias de sostenibilidad conforme a ciertos contenidos y con contenidos y datos verificados por terceras partes. Y también, por ejemplo, pues en la parte de contratación pública se ha empezado a exigir este año, se está empezando a exigir en las licitaciones que los productos o servicios que contrate la administración pública pues tengan que tener un dato de huella de carbono asociado e identificado, ¿no? Que pueda ser trazable, con lo cual pues estamos viendo que cada vez está siendo en cuanto a normativa y tal y como nos decía Rosa, bueno, pues de manera inminente vamos a tener un carácter cada vez más obligatorio y menos voluntario a la hora de plantear una estrategia. En cuanto al mercado, los propios clientes van como comentaba Rosa, pues hay clientes que no tienen materias primas que directamente se puedan estandarizar, sino que como materias primas utilizan productos elaborados o semi-elaborados, pues a su vez a su cadena de proveedores van a ir pidiendo datos de huella de carbono, ¿no? Con lo cual el mercado cada vez más vamos a ir recibiendo preguntas sobre cuál es la huella de carbono o qué se puede, cuál es el dato de huella de carbono, huella hídrica que tienen la fabricación de nuestro producto o servicio. También por los ODS, pues bueno, se nos está invitando a asumirlos y a comprometernos con ellos. En el caso del agua, pues tenemos el 6 y el 14, y bueno, pues muchos de ellos están vinculados a la parte ambiental. También por la responsabilidad e influencia, veíamos antes con los casos de la plataforma de rodaje, ¿no? Es decir, yo soy responsable de lo que pongo aquí y si dentro de lo que pongo aquí tengo una capacidad de influencia para invitar a la gente a medir y a calcular, pues bueno, pues voy a hacerla, ¿no? Como responsabilidad y como necesidad de mi organización en la apuesta global hacia la sostenibilidad. También el mercado tiene una necesidad de viabilidad. Esa necesidad también se está viendo en la aparición de registros públicos, no solamente el del Ministerio, sino también el de SACE a nivel de Andalucía. Tenéis disponible para calcular y registrar vuestra huella de carbono. Y en cuanto al pasaporte que nos comentaba antes Rosa y los costes y aranceles que pueda tener vuestro producto con una huella de carbono más elevada frente a otro que la tenga, de huella de carbono, perdonadme, a nivel general. Pero va a tener unos costes mayores con el principio de quien contamina paga, mayores el que más impacte respecto al que menos impacte. Y también se están dando pues casos como otros que verificamos en cuanto a la banca, que están favoreciendo o implementando mejores condiciones por esa capacidad de influencia, ¿no? que tienen desde quien tiene el dinero, en el caso de la banca, de decir, oye, pues te voy a dar unas mejores condiciones si me demuestras que ambientalmente estás haciendo algo en cuanto a pues, un esquema privado que defina la banca o, sobre todo, mayoritariamente con esquemas reconocidos internacionalmente como los que hemos visto hoy. Y bueno, pues en cuanto a la estandarización, hemos visto que hoy nos hemos centrado entre varias normas, pero hay cada vez mayor diversidad y hay mucha diversidad también de iniciativas privadas que sacan pues distintos esquemas de regulación, ¿no? Porque hay más demanda del mercado, digamos, de demostrar ante terceros esa apuesta por la sostenibilidad y de lo rápido que van las organizaciones internacionales estandarizando, ¿no? Y esa afluencia, pues bueno, pues puede tener un poco el riesgo de pérdida del foco, de decir por dónde tiro, hacia dónde voy, pero bueno, dejaros como conclusión que en definitiva lo que se quiere tanto el mercado como las corporaciones que regulan los estándares y el Estado y la Unión Europea, como el contexto, es decir, a nivel global, lo que se pretende es que empecéis a medir, empecéis a tomar conciencia de lo que
está impactando o cómo es, qué es lo que hay debajo de vuestro proceso o de vuestra prestación de servicio y comencéis a reducirlo, ¿no? De tal manera que cuando llegue ya la manera obligatoria de la normativa ya no nos deje más opción, tengáis ese ejercicio o esa costumbre de recopilar datos, analizar e interpretar y tomar decisiones en base a lo que estáis trabajando o realizando dentro de la empresa. Y nada más, eso es todo. Os dejo aquí los contactos tanto de Charo como de Juan y para cualquier cosa que queráis contactar con ellos, como el mío, si es un tema relativo a certificación. Y esto es todo. Os dejo de compartir. No sé Muchas si gracias, alguien tiene Ana. alguna consulta que se pueda hacer a través del chat. Hasta el momento no se ha recibido ninguna. No sé si hay alguna consulta que se pueda hacer ahora o si alguien quiere que le activemos el micro o la cámara. Lo habéis dejado todo súper claro, que nadie pregunta. Bueno, pues si nadie tiene ninguna consulta, nada más que daros las gracias y bueno, que la grabación estará a disposición de todos los asistentes desde la misma página web donde se inscribieron, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana, y a Rosa por participar siempre con nosotros. Muy bien. A vosotros. Gracias a vosotras. Gracias, Feliz día. Gracias. hasta luego. Hasta Luego. luego.